Hola, estimados y estimadas estudiantes. Le doy la bienvenida al desarrollo del módulo número 1, la geomorfología del territorio argentino, correspondiente al espacio curricular de la materia de Geografía Ambiental de la Argentina del profesorado de Geografía. En este sentido, los principales objetivos son comprender y analizar la formación del territorio argentino en cuanto a la formación de relieve en relación a las eras geológicas. También es necesario comprender cómo se dio la formación del relieve en el territorio argentino en cuanto a la teoría de deriva continental y a la teoría de placas tectónicas. Para ello vamos a empezar analizando qué es la geomorfología, que proviene del griego geo, tierra, morfe, forma, y logo, estudio y conocimiento. A la misma vez tenemos que entender que la geomorfología es una rama de la geología y la geografía que estudia las formas de la superficie terrestre y el origen y su desarrollo. A la misma vez, cuando nosotros hablemos de la formación del relieve del territorio argentino, por un lado vamos a analizar la parte física, que ahí tenemos que comprender y analizar qué es un relieve, en este caso, qué es una montaña, qué es una sierra, qué es una llanura, qué es una meseta. A la misma vez también tenemos que comprender y analizar cómo esta formación del relieve está relacionada directamente con la teoría de placas tectónicas y la teoría de deriva continental, y a su misma vez también con los procesos endógenos y exógenos. Cuando hablemos de geomorfología, lo que se le va a aumentar a esta comprensión de la formación de los relieves es la parte histórica, donde nosotros vamos a hacer referencia en qué era, en qué año, tras de millones de años, van a tener lugar la formación de estos relieves que nosotros vamos a analizar en el territorio argentino. Por ello es que hablamos de geomorfología del territorio argentino, porque no solo hablamos de la parte física, de la formación de los relieves, sino que también vamos a hacer referencia a la parte histórica. Para ello tenemos que empezar entendiendo y comprendiendo las eras geológicas, tanto en el precámbrico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Para ello vamos a iniciar con el precámbrico, que estamos hablando de hace 2.500 millones de años, donde la corteza terrestre crece y al final del precámbrico aparece un único continente llamado Pangea. Asimismo, vamos a continuar con el Paleozoico, donde hablamos hace 570 millones de años, donde vamos a hacer referencia y vamos a comprender que la formación de la Pangea a partir de Gondwana y otros continentes. Cuando nos vayamos a la era mesozoica, vamos a hacer referencia hace 230 millones de años, donde vamos a comprender la separación de África y América del Sur en el Cretácico. Además, también vamos a tener la formación de la mayor parte del petróleo. Cuando llegamos a la era cenozoica, vamos a hacer referencia a hace 65 millones de años, donde vamos a hablar de donde se inicia un movimiento orogénico, el alpino, responsable de las líneas maestras del relieve actual, donde se van a dar la formación de las grandes cadenas montañosas, como los Pirineos, los Alpes, los Andes y el Himalaya. De esta manera, nosotros realizamos un análisis global y mundial en relación a las eras. Ahora nos vamos a puntualizar en el territorio argentino. Los relieves se formaron a lo largo de los millones de años. Para diferenciar el momento de su origen, se analiza la antigüedad de los materiales de la corteza terrestre. Así se puede conocer en qué era geológica se originaron cada uno de estos relieves del territorio argentino. En este caso, de los relieves de la geografía argentina, se puede observar las siguientes formaciones geológicas. Si nosotros nos vamos a hablar de precámbrico, hacemos referencia a hace más de 2.500 millones de años, donde en esta era se formaron los basamentos o macizos,
Recuerden que los macizos, nosotros cuando hablamos de macizos, mesetas y altiplano, hacemos referencia a meseta, nada más que al hablar de macizo es por la mayor cantidad de años, acá es donde estarían los macizos en la era precámbrica. Cuando nos vamos a la era paleozoica, estamos hablando de hace 570 millones de años, donde comenzaron a plegarse el sistema de Famatina, la precordillera, La Rioja, San Juan y Mendoza, y los Andes patagónicos. Cuando nos vamos a hablar de la era mesozoica, que hace 230 millones de años, se dio la formación volcánica de la Puna, la cordillera frontal, la Patagonia, la meseta misionera y la llanura pampeana. En este caso también se puede hacer referencia que se produce la acumulación de sedimentos en las zonas bajas y se produjo el plegamiento del sistema de Betania. Cuando llegamos a la era cenozoica, hablamos hace 65 millones de años hasta la actualidad, donde se plegaron la Sierra Subandina, la cordillera principal, los Andes patagónicos y el sistema de Famatina. Se fracturaron y asciende la Puna y la cordillera frontal, la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, las sierras de Tandil y Betania y las sierras pampeanas. Y aquí también podemos mencionar que aún se continúa la acumulación de los sedimentos de la llanura pampeana y en los valles intermontanos. Recuerden que las llanuras eran forma de cubetas y a lo largo de los millones de años se fueron rellenando por sedimentos debido a los procesos exógenos, en el cual se traslada todos los sedimentos y se fueron llenando las cubetas y podemos observarla hoy en día grandes extensiones planas que hablamos de más de 200 metros sobre el nivel del mar. Esta es la relación de los relieves, tanto en forma general, hablamos mundialmente primero y después nos enfocamos principalmente en el territorio argentino, haciendo referencia la edad de cada uno de los relieves y cómo se fueron dando según la formación, digamos, de los años y según en cada una de las eras, precámbrico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Recordemos que cuando hablamos del precámbrico, hacemos referencia a hace 2.500 millones de años. Cuando hacemos referencia al Paleozoico, hacemos referencia a hace 570 millones de años. Cuando hablamos del Mesozoico, hacemos referencia a hace 230 millones de años. Y cuando hablamos del Cenozoico, hacemos referencia a 65 millones de años. Ahora vamos a hacer referencia a cómo está relacionada la teoría de deriva continental con la formación del relieve. En este caso, nosotros cuando hablemos de teoría de deriva continental, vamos a hablar que fue formulada por Alfred Wegener, un científico geofísico y meteorólogo alemán, donde la hipótesis fue propuesta en 1212, pero no fue hasta los años 60, con el desarrollo de las tectónicas de placa, cuando pudo explicarse de manera adecuada el movimiento de los continentes. De esta manera nosotros podemos decir que encontrábamos un único continente, el gran continente llamado Pangea, y a la misma vez, a través de los millones de años, recién este desplazamiento de los continentes nos permite hoy en día analizar y comprender cómo lo podemos observar en el mapa actual. Esto está relacionado directamente con la teoría de deriva continental. Ahora, si nosotros analizamos teoría de deriva continental con hallazgos de evidencia paleontológica que están relacionadas entre Sudamérica y África, hacemos referencia a Pangea, cuando estaban unidos tanto el continente de Sudamérica con África, en el cual eso nos lleva a comprender y analizar, según los análisis científicos, de encuentros de evidencias paleontológicas, donde vamos a encontrar fósiles idénticos de rocas, tanto en Sudamérica y en África, cuando se empezó a tomar, digamos, este análisis de la comprensión de la teoría de placas tectónicas, teoría de deriva continental. A la misma vez, los fósiles idénticos de formación de vida mesozoica
en masas de tierra están separadas. Nosotros acá podemos comprender y analizar uno de los dinosaurios, el Mesosaurus, donde Wegener citó casos de documentos de varios organismos fósiles que se habían encontrado en diferentes masas continentales. Esto nosotros podemos hacer referencia a cuando estaban unidos tanto América del Sur como África. En el caso de América del Sur, estamos hablando de la Patagonia, donde en Neuquén podemos encontrar en Trelew el Museo Paleontológico, donde está la muestra del Argentinosaurus. A la misma vez, nosotros podemos hablar de ejemplares de dinosaurios de mayor tamaño conocidos hasta el presente, que habitaron una vez el territorio argentino, más exclusivamente la Patagonia. Podemos hablar de dinosaurios de largos cuellos que permiten superponer, le habría dado ventaja para alimentarse de ramas altas de árboles de gran tamaño. A la misma vez también hablamos que se trataría de ejemplares alrededor de 76 toneladas de peso y 40 metros de longitud. Estos hallazgos de grandes herbívoros de la Patagonia incluyen uno del Argentinosaurus y otro el Giganotosaurus, que habrían existido en la Patagonia árida. Para continuar, vamos a hablar de las teorías de placas tectónicas, donde vamos a citar a Arthur Holmes, donde se produjo en 1931 la teoría de corriente de convección del manto. Tenemos la teoría de convección, que recién en los años 60 y 70 surge la teoría de tectónica de placa o tectónica global, donde vamos a hablar nosotros de placas, que está subdividida la litósfera, en el cual la litósfera se ha quebrado en varias partes llamadas placas. Cada una de esas placas va a tener un nombre diferente según la ubicación correspondiente, donde nosotros tenemos que comprender que la astenósfera está en un estado semiplástico con altas temperaturas. Si nosotros hacemos referencia a un ejemplo, sería como una pava hirviendo. Esto hace referencia a teoría de placas tectónicas, donde estas teorías van a estar en movimientos y van a tener diferentes fuerzas. En este caso, si nosotros hablamos, un claro ejemplo de la placa de Nazca y placa sudamericana, ambas placas están ejerciendo presión, donde van a dar la formación de la cordillera de los Andes. A la misma vez, también nosotros tenemos que analizar y comprender cómo cada uno de estos relieves, a lo largo de los años, fueron dando formación según las eras geológicas, según si nosotros hablamos de macizos. Acá tenemos el macizo de Brasilia. Recuerden que nos vamos a la era precámbrica, más de 2.500 millones de años, donde se empezaron a formar los macizos. Que a la misma vez, si nosotros hablamos del territorio argentino, podemos hablar de la meseta misionera. Entonces, si nosotros hablamos de meseta, altiplano y macizo, estamos hablando de lo mismo, nada más que cada uno tiene características diferentes. Por ejemplo, el macizo estamos hablando de mayor años de antigüedad. En este caso, nos hacemos referencia a la era precámbrica, a más de 2.500 millones de años, donde tenemos la formación de los macizos. Y asimismo, cuando hablamos de altiplano, hablamos de meseta, nada más que al hablar de altiplano, nosotros estamos haciendo referencia que van a superar los 3.500 metros sobre el nivel del mar. En este caso, si nosotros vamos a hablar de la puna, podemos hacer referencia a la era cenozoica, que estamos hablando de 65 millones de años, donde vamos a tener en cuenta que en la era cenozoica se fracturaron y ascendió acá en este caso la puna. Entonces, de esta manera nosotros al hablar de puna sabemos que es un relieve, que es una meseta, pasa a llamarse altiplano al superar los 3.500 metros sobre el nivel del mar, y a la misma vez, nosotros si hablamos de la parte de eras, nos vamos a situar en la era cenozoica,
donde ascendió la puna, que estamos hablando de más de 65 millones de años. Entonces, de esta manera nosotros ya estamos haciendo un análisis, no solo de qué es el relieve, sino también estamos analizando en relación a la era geológica. Y cuando hablamos de las llanuras, que está representado con color verde, en este caso nosotros tenemos que recordar que eran grandes cubetas que fueron rellenadas por sedimento a lo largo de los años, en el cual ahí nos tenemos que identificar con la era mesozoica hace 230 millones de años, donde se acumularon sedimentos en las zonas bajas. Entonces, en estas zonas bajas ya hace 230 millones de años esas cubetas, debido a procesos exógenos, que es al viento, fue trasladando todos los sedimentos en el cual fueron empezando a llenar todas esas zonas bajas que eran las cubetas. A la misma vez, también cuando hablamos de la era cenozoica, se continúan esta acumulación de sedimento en la llanura pampeana. Entonces, no solo vamos a citar la era mesozoica, sino que la era cenozoica, hace 65 millones de años, donde estas grandes cubetas se van a continuar acumulando por medio de sedimento, en la cual van a dar formación a la llanura, que las llanuras son grandes extensiones planas a 200 metros sobre el nivel del mar. Cuando nosotros hablamos 200 metros sobre el nivel del mar, hacemos referencia en esta zona costera, estaríamos a 0 metros sobre el nivel del mar. A medida que vamos ingresando en el territorio, nosotros vamos a observar cuántos metros sobre el nivel del mar estaría el relieve. En este caso, tanto en las llanuras, estamos hablando de grandes extensiones planas, de 200 metros sobre el nivel del mar. Si nosotros nos vamos a hablar de la puna, recuerden que es una meseta, es un altiplano, porque va a exceder los 3.500 metros sobre el nivel del mar. También acá nosotros tendríamos que analizar la parte de la puna, la parte de los volcanes, que en la era mesozoica, hace 230 millones de años, se dio la formación volcánica de la puna, en el cual, si nosotros nos ponemos a analizar, acá tenemos uno de los volcanes, que es el volcán Llullaillaco, que este volcán es donde se encontraron las momias del Llullaillaco, que en la ciudad de Salta está el museo donde se exponen las momias del Llullaillaco. De esta manera, nosotros ya estamos analizando también un relieve, un altiplano, y a la misma vez estamos analizando, según en qué era, tuvo el surgimiento de la parte de la formación volcánica en la puna, citando uno de los volcanes que estaría situado en la puna, que es el volcán Llullaillaco. A la misma vez, también nosotros podemos empezar a comprender y a analizar, por ejemplo, si nos vamos a los Andes patagónicos, podemos comprender y analizar que nos tenemos que situar en la era paleozoica hace 570 millones de años, donde tenemos la formación de los Andes patagónicos. Asimismo, nosotros también, si nos vamos a analizar la precordillera de La Rioja-San Juan, nosotros podemos comenzar hablando que tenemos una relación en cuanto a la era paleozoica, que hacemos referencia que comenzaron a plegarse el sistema de Famatina, la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, y asimismo también después tenemos que irnos a la era cenozoica, porque también se continuaron plegando el sistema de Famatina y la cordillera frontal, como también la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. Entonces, de esta manera nosotros nos tenemos que situar no solo en la era mesozoica, hace 570 millones de años, sino también en la era cenozoica. Y así sucesivamente cada uno de los relieves es necesario comprender qué es el relieve, como así también comprender en qué era se va a situar. De esta manera, damos por finalizado la videoclase del módulo 1. Saludos.